¿Qué tal, chavos? Buenas noches, tardes. Mm, Buenas noches, profesor. Buenas qué, noches. qué- qué bueno, Buenas. qué bueno que se pudieron unir ya a la nueva liga. Esta teóricamente es de la universidad, entonces ya no nos vamos a pausar cada 40 y tantos minutos. Entonces ya va a ser seguidito todo esto, ¿no? Entonces para optimizar un poco el tiempo. Em, bueno, vamos a seguir con la parte del repaso. Vamos a ver la parte de funciones, perdón, de funciones el día de hoy, o también conocidos como subalgoritmos. ¿Por qué se le conoce como subalgoritmos? Porque, bueno, como saben ustedes y como hemos visto hasta ahorita, cuando ustedes le comunican al fin y al cabo a la computadora que haga algo, ustedes primero lo que hacen es generar un algoritmo, es decir, generar una solución posible de su programa. Ujú. Y a esa solución posible de su programa se le conoce como el algoritmo de la solución. ¿Ok? Y bueno, hasta ahorita, digamos que ustedes hacen todo en lo que llamamos la función main. Ujú. Ahí estamos haciendo todo, ¿no? O haríamos todo. Cuando hablamos de un subalgoritmo, pues la idea es que es como tener un subordinado, ¿no? Tener alguien que me ayude a llevarme parte del código, que ahorita a lo mejor está todo en el main. La idea es que ahora me lo lleve a otras partes del programa, ujú, creando subalgoritmos, ¿ok? Entonces yo voy a tener mi algoritmo principal. En alguna parte le puedo poner un bloque de código que diga subalgoritmo A o su función A, y luego ya detallar lo que hace ese subalgoritmo, ¿no? Entonces las funciones también por eso se le conocen como subalgoritmos. ¿Ok? Ahí viene una imagen más o menos de la declaración de una función en Java, pero luego lo vamos a ver más adelante, con lo que consta cada parte de la declaración. ¿Ok? Vámonos con lo básico que es la teoría, ujú, de lo que es las funciones o los subalgoritmos. Bueno, ¿por qué estamos haciendo subalgoritmos? La idea es que cuando el programa sea muy complejo, muy grande, ujú, pues va a llegar un momento donde, por ejemplo, ahorita en su main tengan demasiadas líneas de código. Entonces, lo que se trata de hacer es mejor dividir en piezas más pequeñas de código, ujú, llamadas subalgoritmos. ¿Ok? Es decir, mi problema grande que tenía lo voy a dividir en subproblemas, ¿no? Digamos, hablando del análisis, en la etapa de análisis, acuérdense que lo que están haciendo ustedes es analizar el problema primero. Entonces, lo primero que voy a hacer es dividir ese problema en problemas más pequeñitos para poder solucionarlos a su vez con subalgoritmos. En vez de ver un todo y solucionarlo con un algoritmo general, mi problema, lo puedo solucionar, dividir mi problema en problemas más pequeños y para cada uno de ellos generar un subalgoritmo. ¿Ok? Entonces, lo que nos está permitiendo al fin y al cabo es poder desarrollar problemas pues mucho más complejos o con complejidad muy alta, pero aunque en realidad yo lo que voy a estar haciendo es atacar pequeños problemas, ¿sí? Y ya no estoy viendo al programa como un todo, sino como nada más pequeños problemas, que al final sí se unen todos, ¿no? Pero es más fácil, digamos, solucionarlo de esa forma. A ver, aguántenme. Lo voy a quitar. No le quité la parte de el waiting room. Por esta. Ok. Bueno, los subalgoritmos o funciones que conocemos nosotros, ¿sí? En realidad son de dos tipos, ¿sí? Los temas que normalmente, en los temas de programación normalmente los conocemos nada más como funciones, pero en realidad hay dos tipos, hay funciones y procedimientos o subrutinas. Ok, ahorita vamos a ver la diferencia entre ellas. Ok,
¿Para qué hacemos los subalgoritmos? Bueno, pues son prácticamente programas más pequeños. Y si un programa es un conjunto de instrucciones, pues simplemente un subalgoritmo es un conjunto de instrucciones que están hechas para un fin en específico. ¿Ok? Mi programa está hecho para un fin en específico, ¿no? O un fin común, ¿ok? Cuando yo hago subprogramas, pues trato de dividirlo para hacer todavía más específico, para que ese pequeño programita, que en este caso lo llamamos subalgoritmo, resuelva un punto en particular de todo mi programa. Estas funciones y procedimientos, que pueden ser cualquiera de los dos tipos, se van a escribir una sola vez. Es decir, las líneas de código que yo escriba, basta con que las escriba una vez, pero puedo ejecutarlas las veces que yo quiera. ¿Ok? ¿Cómo lo haría sin subalgoritmos? Pues tendría que escribir, por ejemplo, 10 líneas de código 10 veces por todo el programa. Imagínense que ustedes tienen que estar pintando el menú cada determinado tiempo y son 20 líneas para imprimir el menú. En vez de tener que poner esas 20 líneas de código en cada determinado punto del programa, pues crean mejor un subalgoritmo que pinte el menú y pueden llamar a ese subalgoritmo las veces que quieran. ¿Ok? Desde esa forma estamos evitando redundancia de código en nuestro programa. ¿Ok? Entonces, al fin y al cabo, como viene aquí en el diagrama, ¿no? Algo que a lo mejor ya hacía solo una persona, ahora tiene a su cargo a subordinados que van a hacer ciertas tareas, ¿no? Lo mismo que hacía una sola persona arriba, ahora esa persona de arriba lo va a supervisar y lo van a hacer 4 personas. Si lo vemos a nivel de programas, digamos que el de arriba es el main y los de abajo pues son sus funciones o procedimientos. Una de las ventajas que tiene el que ustedes manejen las funciones o subalgoritmos es de que cada una de ellas son totalmente independientes, ¿no? Por lo tanto, digamos, en un equipo grande de desarrollo, yo puedo destinar a cada una de las personas a que desarrolle una función en particular y después, obviamente, unirlas todas, ¿no? Pero esto hace que sean totalmente independientes una de otra. Entonces, yo puedo desarrollar la función 1, otro compañero la función 2, otro compañero la función 3 y cada uno verifica que trabaje de forma correcta y al final, pues sí podemos ver en el programa principal que todo esté trabajando de forma correcta. ¿Ok? Esto a su vez pues, nos facilita el encontrar un error, ¿no? Si encontramos un error y vemos que está dentro de la función 2, por ejemplo, pues ya nada más nos vamos directamente a esa función y sabemos que el modificar esa función no le afecta a la función 1, por ejemplo. ¿Ok? Es como estoy dividiendo también mi diseño en subalgoritmos, le da esa independencia y esa forma de trabajo donde no interviene el que yo le mueva código a una función hacia la otra. ¿Ok? Que eso nos da muchísima ventaja porque ya nos permite a nivel de programación hacer que un programa no lo haga una sola persona, sino que lo puedan hacer muchos desarrolladores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en equipo, pues ya pueden decir que uno de ustedes haga una función y otro haga otra función. ¿Ok? Por ejemplo, hablábamos del ejemplo que siempre les dejo de la calculadora, ¿no? Yo podría hacer un programa con un menú que haga las 4 operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, y las haga a través de un if, ¿no? Si el usuario me elige 1, pues suma, si es 2, resta y así, ¿no? Y todo ponerlo en el main. O lo que podemos hacer también es que crear una función para cada operación, la función suma, la función resta, multiplicación y división, y dejar que a lo mejor un desarrollador haga la suma, un desarrollador haga la resta, y así cada desarrollador haga una función,
lo haga a su estilo, con validaciones como él quiera, a nivel de profundidad que quiera, y pero pues cada quien lo hace de manera independiente. Si hay un error en la función resta, no le va a afectar a la de suma, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja que tiene que ustedes hagan funciones. Aquí se ve otro esquema, una forma de verlo, ¿no? Tengo mi problema principal, lo que les decía, y lo divido en subproblemas, ¿no? El análisis, ¿no? Y por lo tanto, si ya dividí mi problema en piezas más pequeñitas, pues también mi algoritmo de solución ya se divide en subalgoritmos. ¿Ok? Bueno, aquí como dice acá abajo, ¿no? Un programa puede realizar las mismas acciones que un programa. Pues sí, pues es un algoritmo, al fin y al cabo, ¿no? Este tipo de acciones son aceptar datos, realizar algunos cálculos y devolver resultados. ¿Ok? Sin embargo, pues la idea es de que cada uno de estos subalgoritmos tenga ya un fin muy específico, ¿no? Ahora, obviamente el algoritmo principal pues te da la solución general de lo que es el problema, pero ya los subalgoritmos pues ya hacen tareas en particular, lo que les decía, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cómo vamos a hacer que se ejecute un algoritmo, un subprograma, un procedimiento, función? Bueno, cuando ustedes llaman o invocan un subprograma, en ese momento es cuando se va a ejecutar ese subprograma. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a llamar? Pues lo llamo con su nombre. Pero lo puedo llamar las veces que yo quiera. Entonces, por ejemplo, en el esquema 1 que viene del lado izquierdo, viene mi programa principal, ¿no? Ahí viene el algoritmo de mi programa principal, y de repente hago la llamada al subprograma, ¿ok? Y ya, se ejecuta y se acabó, ¿ok? De repente hago la llamada 1 y regreso la información de retorno que provocó ese subprograma. Más adelante del programa, vuelvo a llamar al programa, ¿no? Ahí dice llamada 2, ¿ok? Ejecuto el subprograma y vuelvo a regresar la información, ¿ok? Eso es, por ejemplo, cuando en un programa pues, le llamamos a una función. Pero pues, si tengo varios, también puedo hacer eso, ¿no? Entro en mi programa, la figura 6.3, llamo al subprograma 1, pero también está la opción de que desde aquí llame a otro subprograma, ¿no? Y estoy llamando al subprograma 1.1. Me regresa la información o me regresa el mando, ¿no? Ya cuando haya acabado el código del subprograma, regreso información o regreso el mando a quien me llamó. En este caso me llamó el 1. Ok, yo llamé primero al 1.1 y luego pregunto, ¿quién me llamó el 1? Antes regreso el control al 1. Después de eso, pregunto lo mismo y me dice, pues, ¿quién me llamó? Pues me llamó programa y ya regresé. Sigo ejecutando, sigo ejecutando. Y llega un momento donde de nuevo dice, llama ahora un subprograma 2. Lo llamo, se ejecuta y regreso. ¿Ok? Y así, esta cadena que puse, bueno, que está aquí arriba, pues se puede ir todavía más, ¿no? Más y más y más y más. ¿Sí? En realidad, yo puedo llamar a cualquier función en cualquier momento que yo quiera. Lo que es importante saber es que como vienen las flechas ahí, es que una vez que yo llamo una función y se termina de ejecutar, me regreso a donde estaba. ¿Ok? Un subprograma tiene un error y la ejecución se para ahí, ¿ya no regresa el mando al programa principal? ¿O tú le tienes que poner ahí un if de que si hay un error, entonces automáticamente se le regresa al programa principal? Bueno, si hay un error, Para eso son los tryhards, ¿no? si hay un error, es que acuérdense, hay dos tipos de errores, ¿no? Errores controlados y no controlados.
que es cuando usamos lo que llamamos como try catch. ¿Ok? Si yo no estoy usando try catch, ¿sí? Y se provoca, por ejemplo, un error en el 1.1, pues en esa línea de código en particular, pues se rompe el programa, ya no regresas a ningún lado, ¿no? Porque no estás controlando todo el programa. Cuando estás usando un try catch, se va regresando el mando conforme se fue llamando. ¿Ok? Si en su programa 1.1 hay un error, pero estaba dentro de un try catch, se interrumpe ahí la ejecución y se regresa hacia el subprograma 1. Y obviamente te manda la excepción, ¿no? O sea, si tú en el catch de la excepción le pusiste que mandar un mensaje de algún error, lo cachas y ahí sí regresas a donde estabas, ¿no? ¿Ok? Pero ahí sí necesitarías try catch. Ok. Pero si es un error que tú no esperabas y pasó nada más de repente, pues hasta ahí llegó. Ahí no hay más. Hasta ahí esa línea llegó y se quedó el control donde se quedó, ¿no? Lo que pasa es, creo que no sé lo tengo aquí adelante. Acuérdense que cada llamada a una función se va metiendo a una pila, ¿sí? Como una pila de platos. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, el último en entrar es el primero en salir, ¿sí? Que son las llamadas a las funciones. ¿Ok? Cuando hay un error de ese tipo, pero no tienes try catch, pues simplemente se cierra ya el programa, ¿no? Se queda en esa línea, cierra el programa y toda tu pila pues desaparece, ¿no? Porque ya al cerrar el programa todo desaparece, variables y llamadas a funciones. Si lo vemos desde el punto de vista matemático, una función regularmente requiere que le den información. Por ejemplo, aquí f de x requiere que le demos x, ¿no? Esa x es lo que se conoce como los argumentos. Dame argumentos, dame la x para que yo te dé el resultado de la función. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen funciones o procedimientos en programación, sí pueden llegar a tener eso. Pueden llegar a tener que requieran de argumentos o información inicial para que pueda trabajar la función. ¿Ok? Estas dos funciones, por ejemplo, que vienen ahí, pues yo las puedo representar también, ¿no? En lenguaje, ¿no? Y x, por ejemplo, en la primera función sería un argumento y también x y y en la segunda serían argumentos. Es información de entrada que requiere la función para poder trabajar y tal vez darte un resultado. ¿Ok? Ahora vamos a distinguir dos cosas rápido, dos conceptos rápidos de las funciones. Una cosa es declarar y otra cosa es invocar o llamar. ¿Ok? Yo puedo declarar, pero tal vez nunca invocar. ¿Qué es declarar? Pues poner en algún lugar las líneas de código que quiero que se ejecuten cuando llama la función llamada función 1. La declaro, pero eso no quiere decir que se va a ejecutar. En el momento que en algún lugar del código se llama la función es cuando se ejecuta ya en esas líneas. Pero si por azares del destino, por ejemplo, mi función, mi llamada a la función está condicionada con un if, por ejemplo, pues puede que nunca se ejecute esa función. ¿Ok? Nunca se invoque. Entonces, ¿qué siempre va a haber? Declaración. Pero ¿qué puede ser opcional? Pues que a lo mejor se llame o no se llama la función. ¿Ok? Y cuando yo llamo una función, le puedo mandar argumentos, información de entrada. Entonces, conceptos, ¿no? Conceptos importantes aquí. Argumento. ¿Qué es un argumento? Es la información que yo le doy de entrada a una función para poder trabajar. Ok, entonces les decía, son dos cosas. Una cosa es declarar y otra cosa es llamar. Ok, la declaración de la función es simplemente
decir de qué se trata la función. ¿Sí? Por ejemplo, desde el punto de vista de en dónde está ubicada, qué permisos tiene, qué tipo de valor regresa, qué información requiere, qué es lo que se conoce como la cabecera, ¿no? En la cabecera ustedes pueden declarar todo ese tipo de cosas, el cómo se llama la función, el qué tipo de valor va a regresar y qué información va a requerir. ¿Ok? Ejemplo de declaraciones, pues ahí viene, ¿no? Por ejemplo, tipo de resultado, o sea, el tipo de dato del resultado. En algunos lenguajes tienes que especificar la palabra tal cual, function. Por ejemplo, en Java, pues no va. Nada más el tipo de resultado sí, la palabra function no, pero lo que sí, el nombre de la función. Luego, entre paréntesis, la lista de parámetros. Y ya. Abro y cierro llave o abro y cierro lo que tenga que abrir y cerrar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, aquí me pone que abre aquí la declaración en la línea donde dice tipo de resultado y cierra con la palabra fin de función. ¿Ok? Entonces, declaro mi función de esta forma, con el encabezado principalmente, donde viene el tipo de dato de retorno, el nombre de la función y la lista de parámetros. ¿Okay? Es decir, la lista de información que requiere para poder trabajar. Después de eso, normalmente deberían de hacer declaración de variables locales. ¿Sí? Es decir, declarar variables que solamente van a poder ser utilizadas dentro de esa función. ¿Ok? Cada vez que yo llame a la función, la voy a llamar por su nombre y en ese momento se pasa el control y se empieza a ejecutar todo lo que venga aquí adentro. ¿Ok? Esto que venga aquí adentro es un bloque de código. Como es un bloque de código, que es importante saber que todas las funciones que todas las variables que yo declare en ese bloque de código, cuando termine de ejecutarse ese bloque de código, se sale. ¿Sí? Desaparecen de esas variables. Ok, cuando me refiero a lista de parámetros, se refiere a prácticamente, como hemos visto, son variables donde vamos o va a obtener información de fuera. Es decir, cuando yo llame una función, por ejemplo, les decía yo siempre, yo llamo una función que se llama el chalán de las tortas, ¿no? Entonces, ese monito para lo único que sirve es para ir por las tortas. Entonces, ¿cómo lo llamo? Por su nombre. Ya le pongo Pedrito Tortas, ¿no? Ya viene Pedrito Tortas. Entonces, ¿qué espera Pedrito Tortas? Pues que le dé a lo mejor el número de tortas y el nombre de cada torta. Entonces ya le digo, a ver, Pedrito Tortas, 5. Y luego le doy ya la lista, ¿no? Hawaiana, tal de tal, tal de tal, tal de tal, tal de tal. Entonces le estoy dando información que recibe la lista de parámetros. ¿Cuánta información le puedo mandar a una función? Pues la que yo quiera. Pero lo importante es que esté declarada dentro de la lista de parámetros. ¿Ok? Otra cosa importante es que antes de terminar la función, regularmente está una expresión de devolver. ¿Devolver qué? Devolver un resultado, el que ustedes quieran. ¿Ok? Este es una sintaxis general casi de cualquier lenguaje de programación. A ustedes les llama la atención tal vez el que diga function ahí, ¿no? Por ejemplo, en Visual Basic sí le tienes que poner tal cual function. Aquí en Java ya sabemos que no. ¿Ok? Ok. ¿Cómo llamo a las funciones? Las invocaciones de las funciones lo llamo con el nombre de la función y le mando la lista de argumentos. Es decir, le mando la lista de datos que requiere para trabajar. ¿Para qué? Para que lo reciba los parámetros. Como se ve aquí en el esquema, yo llamo a la función f. Esa es la función f. Y le mando como argumentos A1, A2 y A3. ¿Quiénes lo reciben? No, de todos modos sé que termina en 10 minutos. Está padre. Bueno, llamamos a la función y le mandamos como argumento A1. ¿Quién lo va a recibir? El parámetro 1.
Llamamos a la función, le mandamos el argumento 2. ¿Quién lo va a recibir? El parámetro 2. Y finalmente el argumento 3 para el parámetro 3. ¿Ok? Esa es la información de entrada que requiere una función. Luego la función, si la vemos como una caja negra, pues va a trabajar en sus acciones, en lo que tenga que ejecutar y al final me regresa cierto tipo de información. ¿Ok? Entonces, cuando yo llame a una función es con el nombre de la función y la lista de argumentos. Si yo no tengo declarado parámetros, los que están aquí a la entrada, si no tengo declarado parámetros, obviamente pues no le tengo que mandar una lista de argumentos. ¿Preguntas hasta aquí, chavos? No, profe, todo bien. Ok. Bueno. Vamos a hacer una pausa de 3 minutitos y vamos a empezar a hacer declaración de funciones, pero ya en Java, ¿va? Entonces, esperen unos dos minutitos y regresamos.